Desde tiempos inmemoriales, el perdón ha sido visto como un acto de nobleza, una virtud que se espera que todos practiquemos, pero pocas veces se comprende en su verdadera esencia. A menudo, se nos dice que debemos perdonar a quienes nos han herido, que el perdón es la clave para seguir adelante y encontrar la paz. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre su verdadero significado. ¿Qué es realmente el perdón? ¿Es solo una acción dirigida hacia los demás o también un proceso interno que transforma nuestra propia alma? En su nivel más superficial, el perdón suele entenderse como la simple decisión de olvidar o dejar pasar una ofensa. Pero el verdadero perdón va mucho más allá. No se trata solo de decir te perdono y seguir adelante, sino de un proceso profundo de liberación emocional y espiritual. El perdón auténtico implica soltar el resentimiento, sanar las heridas del pasado y trascender el dolor que nos ata a experiencias negativas. No es un acto mecánico ni una obligación impuesta por normas morales o religiosas. Es una herramienta de sanación que nos permite recuperar nuestra energía y nuestra paz interior. En muchas tradiciones espirituales, el perdón es visto como un arte, un camino de aprendizaje que nos lleva a un estado más elevado de conciencia. En el budismo, por ejemplo, se enseña que el rencor es una de las principales causas del sufrimiento humano. Se dice que aferrarse a la ira es como sostener un carbón encendido con la intención de lanzarlo a otra persona. Al final, quien más se quema es aquel que no lo suelta. En el cristianismo, el perdón es uno de los pilares fundamentales de la compasión y el amor incondicional, visto como un camino hacia la redención y la liberación del alma. Pero más allá de las enseñanzas espirituales, la ciencia también ha comenzado a reconocer el impacto del perdón en la salud y el bienestar. Numerosos estudios han demostrado que las personas que practican el perdón experimentan niveles más bajos de estrés, ansiedad y depresión. La liberación de emociones negativas acumuladas reduce la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico y mejora la calidad del sueño. Perdonar no solo es un acto de amor hacia los demás, sino también un regalo para uno mismo. Sin embargo, muchas personas encuentran difícil perdonar porque asocian el perdón con la idea de justificar o minimizar el daño recibido. Creen que si perdonan, están aceptando lo que ocurrió o permitiendo que se repita. Pero el perdón no significa justificar, olvidar o reconciliarse con quien nos ha herido. No implica aceptar conductas dañinas ni borrar el pasado. El verdadero perdón es un proceso interno que nos libera del peso del resentimiento, sin necesidad de depender de la otra persona o de esperar una disculpa. Cuando comprendemos que el perdón no es para el otro, sino para nuestra propia sanación, cambia por completo nuestra manera de ver las heridas del pasado. Dejar ir el resentimiento no significa que lo sucedido estuvo bien, sino que elegimos no seguir cargando con ese dolor. Es un acto de amor propio, una decisión consciente de soltar el sufrimiento para abrir espacio a nuevas experiencias de paz y plenitud. El proceso del perdón no ocurre de la noche a la mañana. A veces, puede tomar años sanar una herida profunda. Pero el primer paso siempre es la intención. Decidir que no queremos seguir viviendo en el pasado, que merecemos vivir sin el peso de la ira o la tristeza. A medida que avanzamos en este camino, nos damos cuenta de que el perdón es una práctica diaria, una actitud ante la vida que nos permite fluir con mayor ligereza. El perdón también nos enseña a ver las experiencias desde una perspectiva más amplia. Cuando comenzamos a observar los eventos dolorosos desde un nivel más elevado, podemos encontrar lecciones en ellos. A veces, las situaciones difíciles nos han llevado a desarrollar fortaleza, sabiduría o empatía. En este sentido, el perdón nos permite transformar el dolor en crecimiento, convirtiendo las heridas en aprendizajes que enriquecen nuestra alma. Sin embargo, para muchas personas, el acto de perdonar parece imposible. A veces, el daño es tan profundo que el solo hecho de pensar en el perdón genera resistencia y dolor. Es importante reconocer que el perdón no es algo que se pueda forzar. No es una decisión racional que se toma de inmediato, sino un proceso gradual en el que cada persona avanza a su propio ritmo. La clave está en abrirse a la posibilidad de sanar, sin presionarse ni juzgarse por no estar listo aún. En nuestra cultura, solemos hablar del perdón como un favor que otorgamos a alguien más, pero la realidad es que el mayor beneficiado siempre es quien perdona. No se trata de la otra persona, sino de la libertad que obtenemos al soltar aquello que nos ata al pasado. Dejar ir el resentimiento es un acto de poder, porque nos permite recuperar nuestra energía y enfocarla en el presente. Comprender el verdadero significado del perdón es solo el primer paso en este camino de liberación. Sin embargo, para poder perdonar, es necesario reconocer primero el peso que llevamos dentro. ¿Cómo nos afecta realmente el resentimiento? ¿Qué consecuencias tiene en nuestra vida cuando nos aferramos al pasado? El resentimiento es una carga invisible que muchas personas llevan sin darse cuenta de su verdadero impacto.
Es un peso que se acumula con el tiempo, una energía densa que nos ata a las heridas del pasado y nos impide avanzar con libertad. No se ve a simple vista, pero sus efectos se manifiestan en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. Al no perdonar, mantenemos una conexión constante con aquello que nos lastimó, reviviendo el dolor una y otra vez, sin permitirnos sanar por completo. Cuando no perdonamos, es como si mantuviéramos una herida abierta, impidiendo que cicatrice. Cada vez que recordamos la ofensa, el dolor regresa con la misma intensidad, como si acabara de ocurrir. La mente se convierte en un campo de batalla donde los pensamientos de rencor y deseo de justicia o venganza consumen nuestra energía. Con el tiempo, el resentimiento se convierte en una prisión interna, una cadena que nos mantiene atados a un pasado que ya no existe, pero que sigue influyendo en nuestra vida presente. El impacto del resentimiento no solo se siente a nivel emocional, sino también en el cuerpo físico. La ciencia ha demostrado que las emociones reprimidas pueden manifestarse en enfermedades y malestares físicos. El estrés crónico generado por el rencor aumenta los niveles de cortisol en el cuerpo, debilitando el sistema inmunológico y provocando inflamaciones, dolores musculares y problemas digestivos. Muchas enfermedades, como la hipertensión, la ansiedad y los trastornos del sueño, tienen una relación directa con emociones no resueltas. Además, el resentimiento afecta nuestras relaciones personales. Cuando guardamos rencor hacia alguien, esa energía negativa no solo se dirige a la persona que nos lastimó, sino que se proyecta en nuestra forma de interactuar con los demás. A veces, sin darnos cuenta, el dolor del pasado nos vuelve más cerrados, desconfiados o reactivos, dificultando la construcción de relaciones sanas. El miedo a ser lastimados nuevamente nos hace levantar barreras que nos impiden experimentar conexiones auténticas con los demás. El resentimiento también puede nublar nuestra percepción de la vida. Cuando nos aferramos al dolor, comenzamos a ver el mundo desde una perspectiva de desconfianza y amargura. Nos volvemos más sensibles a los desencuentros, interpretamos ciertas acciones como amenazas y cargamos con una sensación de injusticia que nos impide disfrutar plenamente del presente. En muchos casos, las personas que se aferran al resentimiento terminan atrapadas en un ciclo de sufrimiento autoinfligido, donde el pasado sigue teniendo control sobre su felicidad. Una de las razones por las que es difícil soltar el resentimiento es que, en cierto nivel, creemos que mantenernos enojados nos protege. Pensamos que, al no perdonar, estamos protegiéndonos de volver a ser lastimados. Sin embargo, lo que realmente ocurre es lo contrario. El resentimiento nos mantiene conectados con el dolor, nos impide sanar y seguir adelante. En lugar de fortalecer nuestra energía, nos drena, haciéndonos más vulnerables al sufrimiento. Otro aspecto importante es la dependencia emocional que puede generarse a partir del resentimiento. A veces, sin darnos cuenta, nos apegamos al papel de víctimas, sintiendo que la única forma de darle sentido a nuestro dolor es manteniendo viva la historia de lo que ocurrió. Nos repetimos una y otra vez el relato de la injusticia, alimentando la herida en lugar de permitirnos cerrar ese ciclo. En algunos casos, el resentimiento se convierte en parte de la identidad de la persona, haciéndole creer que sin esa historia de dolor, no sabría quién es. Para muchas personas, la idea de soltar el resentimiento se siente como una renuncia a la justicia. Creen que si perdonan, están dejando impune la ofensa, validando el daño recibido o permitiendo que la otra persona gane. Sin embargo, el verdadero poder no está en aferrarse al rencor, sino en la capacidad de liberarse de su peso. El perdón no significa justificar lo que ocurrió, sino recuperar nuestra paz interior sin depender de las acciones de los demás. La clave para soltar el resentimiento está en reconocer que nuestra paz no puede estar atada a las decisiones o actitudes de otras personas. Cuando permitimos que el dolor del pasado siga influyendo en nuestro presente, estamos entregando nuestro poder a algo externo. La verdadera libertad se encuentra en nuestra capacidad de elegir cómo queremos sentirnos y en nuestra disposición para cerrar las heridas que nos impiden vivir en armonía. No se trata de ignorar lo que ocurrió ni de minimizar su impacto. Se trata de darnos cuenta de que el resentimiento es un veneno que solo nos daña a nosotros mismos. Cuando dejamos de alimentar el rencor, nos abrimos a una vida con mayor ligereza, claridad y bienestar. Aprender a perdonar es un proceso, y cada persona avanza en su propio ritmo. Sin embargo, el primer paso es reconocer el costo emocional, físico y espiritual que tiene aferrarse al resentimiento. Si el resentimiento es una carga que nos impide avanzar, el siguiente paso es comprender que el perdón no significa justificar lo que ocurrió. Existen muchos mitos sobre el perdón que han llevado a malentendidos y confusiones. Para poder perdonar, es necesario deshacer estas creencias y comprender que soltar el rencor no significa aceptar ni permitir el daño. Entonces,
¿Cómo podemos romper estos mitos y ver el perdón desde una perspectiva diferente? Uno de los mayores obstáculos para el perdón es la creencia de que al perdonar estamos justificando lo que ocurrió. Muchas personas se resisten a soltar el resentimiento porque sienten que, si lo hacen, estarían validando la ofensa o minimizando el daño que les causaron. Este es uno de los mitos más comunes sobre el perdón y una de las principales razones por las que tantas personas permanecen atrapadas en el rencor. Sin embargo, el perdón no significa excusar ni aprobar el daño recibido, sino liberarnos de la carga emocional que nos impide avanzar. El primer mito sobre el perdón es la idea de que perdonar equivale a olvidar. Se nos ha enseñado frases como perdona y olvida, pero la realidad es que olvidar no siempre es posible ni necesario. El perdón no implica borrar la memoria del evento, sino cambiar la forma en que nos relacionamos con él. Recordar lo sucedido sin sentir el peso del rencor es posible, y es una señal de que hemos sanado esa herida. No se trata de fingir que nada ocurrió, sino de soltar la emoción negativa que mantenía viva la herida. Otro mito común es la idea de que el perdón implica reconciliación. Muchas personas creen que, si perdonan a alguien, deben volver a aceptar a esa persona en su vida, restablecer la relación o actuar como si nada hubiera pasado. Pero el perdón y la reconciliación son dos procesos diferentes. Se puede perdonar a alguien sin necesidad de mantener contacto con esa persona. A veces, el acto de perdonar es un proceso interno que no requiere la participación del otro. Es posible soltar el resentimiento y seguir adelante sin que la relación se restablezca. También existe la creencia errónea de que perdonar significa que el daño deja de importar. Algunas personas sienten que, si perdonan, están restándole importancia a lo sucedido o invalidando su propio dolor. Pero el perdón no minimiza el impacto de la experiencia, ni hace que el sufrimiento sea menos real. Al contrario, reconocer lo que ocurrió y aceptar el dolor vivido es parte del proceso de sanación. Perdonar no significa decir que lo que ocurrió estuvo bien, sino decidir que no queremos seguir sufriendo a causa de ello. Otro mito que impide el perdón es la idea de que solo se puede perdonar cuando la otra persona lo pide. Muchas personas sienten que no pueden soltar el resentimiento hasta que quien las lastimó reconozca su error y pida disculpas. Sin embargo, el perdón no depende de la otra persona. A veces, quienes nos han herido nunca reconocerán su daño o ni siquiera estarán presentes en nuestra vida para hacerlo. Si vinculamos el perdón a la actitud del otro, le estamos dando el control sobre nuestra paz interior. El verdadero perdón es un acto de liberación personal que no requiere la validación de nadie más. Otro concepto erróneo es que el perdón es una muestra de debilidad. En algunas ocasiones, aferrarse al resentimiento se percibe como una forma de demostrar fuerza, como si perdonar fuera un signo de rendición o sumisión. Sin embargo, el perdón requiere una enorme fortaleza. Se necesita valentía para enfrentar el dolor, reconocer nuestras emociones y tomar la decisión consciente de soltar el peso del pasado. Perdonar no es un acto de debilidad, sino de poder personal. Algunas personas también creen que, si perdonan, perderán la lección que aprendieron del sufrimiento. Temen que, al soltar el resentimiento, volverán a ser vulnerables o a permitir que les hagan daño de nuevo. Sin embargo, el perdón no significa dejar de protegernos ni ignorar las lecciones que la experiencia nos dejó. Al contrario, nos permite aprender desde la claridad en lugar de desde el dolor. Se puede perdonar y al mismo tiempo establecer límites firmes para no repetir patrones dañinos. Una pregunta frecuente en el proceso del perdón es si es posible perdonar sin sentirlo genuinamente. A veces, el dolor es tan grande que la idea de perdonar parece forzada o artificial. La realidad es que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. No siempre se siente natural al principio, pero con el tiempo, la elección consciente de soltar el rencor abre la puerta a una sanación genuina. En muchas ocasiones, el acto de perdonar precede al sentimiento de alivio, y no al revés. Al romper estos mitos sobre el perdón, se abre un camino hacia la sanación verdadera. Perdonar no es olvidar, no es justificar, no es reconciliarse ni restarle importancia al dolor. Perdonar es un acto de amor propio, una decisión de no cargar con un peso innecesario. Comprender qué es el perdón y qué no es nos permite dar el siguiente paso, aprender a perdonar a los demás desde un lugar de paz y fortaleza. Si perdonar no significa justificar el daño, entonces, ¿cómo podemos sanar las heridas y liberar nuestra alma del peso del resentimiento? El perdón hacia los demás es uno de los procesos más difíciles, y al mismo tiempo, más transformadores en la vida de una persona. No se trata solo de soltar el rencor o decir unas palabras de reconciliación, sino de un acto profundo de liberación que impacta tanto en nuestra energía como en nuestro bienestar emocional y espiritual. Muchas veces, el dolor que nos han causado deja heridas que parecen imposibles de sanar,
Pero cuando logramos perdonar genuinamente, experimentamos un alivio indescriptible, como si una carga que llevábamos por años se desvaneciera de nuestro ser. El primer paso para perdonar a alguien que nos ha lastimado es aceptar el dolor. En muchas ocasiones, intentamos negar o minimizar lo que sentimos, diciéndonos que no es tan grave o que no deberíamos sentirnos heridos. Sin embargo, el verdadero perdón no puede ocurrir si primero no reconocemos la herida. Aceptar lo que ocurrió, sin justificativos ni negaciones, nos permite empezar a procesar la emoción de una manera más saludable. Uno de los mayores desafíos en el perdón es entender por qué nos cuesta tanto soltar el resentimiento. Muchas veces, nos aferramos al dolor porque creemos que mantener el enojo nos protege de ser lastimados de nuevo. Sentimos que, si soltamos el rencor, estamos perdiendo el control o permitiendo que la persona que nos hizo daño gane. Sin embargo, la realidad es que el resentimiento no afecta a quien nos hirió, sino que nos lastima a nosotros mismos. Al mantener el rencor, seguimos ligados energéticamente a la experiencia dolorosa, reviviéndola una y otra vez en nuestra mente. Otro aspecto importante en el perdón hacia los demás es reconocer la humanidad en quien nos lastimó. Esto no significa justificar ni minimizar el daño, sino comprender que, muchas veces, las personas actúan desde su propio dolor, ignorancia o sufrimiento. Algunas personas hieren porque ellas mismas han sido heridas, y otras simplemente no tienen la capacidad emocional para comprender el daño que causan. Al reconocer esto, no estamos diciendo que lo que hicieron estuvo bien, pero sí podemos empezar a ver la situación desde una perspectiva menos personal y más amplia. La práctica de la compasión es una de las herramientas más poderosas en el proceso del perdón. No se trata de sentir lástima por la otra persona, sino de comprender que todos estamos en un camino de aprendizaje y que nadie es perfecto. La compasión nos permite soltar el deseo de venganza o castigo, no porque el otro merezca nuestro perdón, sino porque nosotros mismos merecemos paz. Para muchas personas, el perdón parece imposible porque el dolor ha sido demasiado profundo. En estos casos, una estrategia efectiva es el perdón gradual. No es necesario perdonar de inmediato ni forzarse a sentir algo que aún no se siente. A veces, el proceso comienza simplemente con la intención de querer soltar el rencor, aunque aún no estemos listos para hacerlo. Con el tiempo, a medida que trabajamos en nuestra sanación, la emoción de resentimiento se debilita y el perdón comienza a surgir de manera más natural. Existen diversas prácticas espirituales que pueden ayudar a facilitar el perdón hacia los demás. Una de ellas es la meditación del perdón, en la que visualizamos a la persona que nos ha lastimado y, en nuestra mente, le decimos que la perdonamos y que elegimos soltar el dolor. No es necesario que la otra persona esté presente ni que lo sepa, porque el perdón es un proceso interno. Esta práctica puede ser difícil al principio, pero con el tiempo se vuelve una herramienta poderosa de sanación. Otra técnica efectiva es escribir una carta de liberación. En esta carta, se expresa todo lo que se siente hacia la persona que causó el daño, sin filtros ni censura. Luego, en lugar de enviarla, se quema o se destruye como un acto simbólico de soltar la carga emocional. Muchas personas encuentran que este ejercicio les permite procesar sus emociones y liberar el resentimiento de una manera tangible. El perdón hacia los demás no siempre significa que debemos restablecer la relación con la persona que nos lastimó. A veces, el perdón ocurre a distancia, sin contacto ni reconciliación. Se puede perdonar a alguien y, al mismo tiempo, elegir no volver a tenerlo en nuestra vida. El perdón no es sinónimo de permitir que nos vuelvan a dañar, sino de liberar nuestra energía de la influencia del pasado. Cuando logramos perdonar genuinamente, experimentamos una sensación de paz interior que nos permite vivir con mayor ligereza y claridad. Nos damos cuenta de que el dolor ya no tiene poder sobre nosotros y de que nuestra felicidad no depende de lo que ocurrió, sino de cómo elegimos vivir el presente. Sin embargo, hay un tipo de perdón que suele ser aún más difícil que el perdón hacia los demás: el perdón a uno mismo. Muchas veces, somos nuestros jueces más duros y nos castigamos por errores del pasado, decisiones equivocadas o momentos en los que sentimos que fallamos. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos es uno de los actos más profundos de amor propio y sanación. Pero, ¿cómo podemos soltar la culpa y liberarnos del peso del autojuicio? Si el perdón hacia los demás puede parecer un desafío, el perdón a uno mismo es, para muchas personas, el obstáculo más grande en el camino de la sanación. La culpa, el arrepentimiento y el autojuicio pueden convertirse en cargas pesadas que nos impiden avanzar, atrapándonos en un ciclo de sufrimiento y autocastigo. Sin embargo, aprender a perdonarnos es esencial para nuestra paz interior y nuestro crecimiento espiritual. El primer paso para perdonarnos es reconocer que todos cometemos errores.
Ningún ser humano es perfecto, y parte del aprendizaje en esta vida es equivocarnos, caer y levantarnos de nuevo. Sin embargo, la mente tiende a ser mucho más dura con uno mismo que con los demás. A menudo, nos juzgamos con más severidad de la que usaríamos con cualquier otra persona y nos repetimos una y otra vez los errores del pasado, como si castigarnos pudiera cambiar lo que ocurrió. Es importante comprender que la culpa no tiene el poder de corregir el pasado. Lo que hicimos o dejamos de hacer ya ocurrió, y aferrarnos a la culpa solo prolonga nuestro sufrimiento. Lo que realmente importa no es el error en sí, sino lo que aprendemos de él y cómo elegimos actuar a partir de ahora. Si podemos ver nuestras fallas como oportunidades de crecimiento en lugar de castigos eternos, comenzamos a abrir la puerta al perdón. Otro aspecto fundamental en el perdón a uno mismo es soltar el ideal de la perfección. Muchas veces, el autojuicio proviene de expectativas irreales sobre cómo deberíamos haber actuado. Nos castigamos por no haber sido lo suficientemente fuertes, lo suficientemente sabios o lo suficientemente rápidos para ver la verdad en una situación. Pero el crecimiento no ocurre desde la perfección, sino desde la experiencia. Cada error nos ha llevado a ser quienes somos hoy, y cada desafío nos ha dado una lección valiosa. Para perdonarnos, es esencial cambiar nuestra narrativa interna. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos puede determinar si seguimos atrapados en la culpa o si avanzamos hacia la sanación. En lugar de repetir frases como nunca debí haber hecho esto o no merezco ser feliz por lo que pasó, podemos empezar a cambiar nuestra perspectiva con afirmaciones más compasivas, como hice lo mejor que pude con el nivel de conciencia que tenía en ese momento o merezco soltar este peso y seguir adelante. Una técnica poderosa para trabajar el perdón a uno mismo es la escritura terapéutica. Escribir una carta desde la perspectiva de nuestro yo presente hacia nuestro yo del pasado puede ayudarnos a ver la situación con más claridad y empatía. En esta carta, podemos reconocer lo que hicimos, validar nuestras emociones y expresar la intención de soltar el dolor asociado a ese recuerdo. Luego, quemar o destruir la carta de manera simbólica puede ser un acto de liberación. Otra herramienta efectiva es el Ho'oponopono, una antigua práctica hawaiana basada en el perdón y la reconciliación. Consiste en repetir 4 frases con intención profunda: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Este método ayuda a liberar la energía de la culpa y a restaurar el equilibrio interno. Aunque al principio puede sentirse extraño o forzado, con la práctica se convierte en una forma poderosa de limpiar la mente y el alma de cargas innecesarias. El perdón a uno mismo también requiere aceptar que el pasado no se puede cambiar, pero el presente sí. Muchas veces, la culpa nos mantiene atrapados en una historia que ya terminó, impidiéndonos disfrutar el ahora. La verdadera liberación ocurre cuando entendemos que el presente es el único lugar donde tenemos poder, y que cada día es una nueva oportunidad para actuar desde una conciencia más elevada. Otro punto clave es darnos el permiso de sanar. Algunas personas sienten que no merecen ser perdonadas, que deben seguir castigándose porque creen que eso las hace responsables. Sin embargo, el castigo no es lo mismo que la responsabilidad. Aprender de nuestros errores, hacer lo posible por enmendar lo que esté en nuestras manos y comprometernos a crecer son actos mucho más poderosos que seguir alimentando la culpa. El perdón a uno mismo es un proceso gradual. No ocurre de un día para otro, pero cada pequeño paso hacia la autocompasión nos acerca a la paz interior. Con el tiempo, nos damos cuenta de que merecemos vivir sin la carga del pasado, de que nuestros errores no nos definen y de que cada experiencia, por dolorosa que haya sido, ha contribuido a nuestra evolución. Cuando aprendemos a perdonarnos, nuestra energía cambia. Dejamos de vivir en la autoexigencia extrema y comenzamos a tratarnos con más amor y respeto. Nuestra relación con los demás también mejora, porque cuando dejamos de juzgarnos tan duramente, también dejamos de juzgar a los demás. El perdón a uno mismo es un acto de amor profundo, y cuando logramos integrarlo, nos damos cuenta de que la vida se vuelve más liviana, más clara y más auténtica. Ahora que comprendemos la importancia del perdón a uno mismo, podemos explorar un nivel más profundo del perdón, su poder como herramienta de transformación interior. ¿Cómo cambia nuestra vibración cuando decidimos perdonar? ¿De qué manera el perdón nos permite soltar bloqueos emocionales y elevar nuestra conciencia? El perdón no es solo un acto emocional, sino una poderosa herramienta de transformación interior. Cuando decidimos perdonar, ya sea a otros o a nosotros mismos, algo en nuestra energía cambia. Liberamos la carga emocional que nos mantenía atados al pasado y creamos espacio para la paz, la claridad y la expansión de la conciencia. Perdonar no solo nos permite sanar, sino que también nos ayuda a evolucionar a nivel espiritual, permitiéndonos vibrar en una frecuencia más elevada.
En términos energéticos, el rencor, la culpa y el resentimiento generan bloqueos en nuestro campo vibracional. Estas emociones densas se quedan almacenadas en el cuerpo y la mente, afectando nuestra vitalidad, nuestras relaciones y nuestra percepción del mundo. Muchas veces, sin darnos cuenta, el dolor del pasado sigue influyendo en nuestras decisiones, nuestros pensamientos y hasta en nuestra salud física. El acto de perdonar es una forma de liberar estas energías estancadas, permitiendo que la luz y la armonía fluyan nuevamente en nuestra vida. Cuando no perdonamos, cargamos con un peso innecesario que nos drena. Es como si lleváramos una mochila llena de piedras en cada paso que damos. Con el tiempo, este peso se convierte en una barrera que nos impide avanzar con libertad. Pero cuando elegimos perdonar, soltamos esa carga y recuperamos nuestra energía. Nos damos cuenta de que no estamos definidos por lo que nos ocurrió, sino por lo que decidimos hacer con ello. Uno de los cambios más profundos que ocurren cuando practicamos el perdón es la liberación emocional. Muchas personas experimentan un alivio inmediato cuando finalmente logran soltar el rencor. Sienten que pueden respirar con mayor tranquilidad, que su cuerpo se relaja y que su mente se despeja. Esto ocurre porque el perdón corta los lazos energéticos que nos mantenían atados a la herida. Al soltar la emoción negativa, recuperamos nuestra paz y claridad. Otro efecto del perdón es la expansión de la conciencia. Cuando perdonamos, dejamos de vernos a nosotros mismos como víctimas y comenzamos a comprender las experiencias desde una perspectiva más amplia. Nos damos cuenta de que cada desafío, cada dolor y cada error nos ha dejado una enseñanza. En lugar de preguntarnos ¿por qué me pasó esto?, comenzamos a preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio de perspectiva nos permite crecer y evolucionar, convirtiendo el dolor en sabiduría. El perdón también tiene un impacto directo en la frecuencia vibracional de nuestro ser. Se dice que cada emoción tiene una vibración específica, y que el rencor y la culpa resuenan en frecuencias bajas, mientras que el amor y la compasión vibran en niveles más altos. Al perdonar, elevamos nuestra frecuencia, lo que nos permite atraer experiencias más positivas y alineadas con nuestra verdadera esencia. Además, el perdón nos ayuda a vivir con más presencia y menos apego al pasado. Muchas veces, el resentimiento nos mantiene atrapados en lo que fue, impidiéndonos disfrutar plenamente el ahora. Cuando perdonamos, dejamos de invertir nuestra energía en revivir el pasado y comenzamos a enfocarnos en el presente con una nueva actitud. Nos volvemos más ligeros, más abiertos y más receptivos a las oportunidades que la vida nos ofrece. Un aspecto clave de la transformación interior a través del perdón es la sanación de patrones emocionales repetitivos. Muchas veces, las heridas no resueltas generan ciclos de sufrimiento que se repiten en nuestra vida. Por ejemplo, una persona que no ha perdonado una traición pasada puede seguir atrayendo relaciones en las que siente desconfianza o abandono. Al practicar el perdón, rompemos estos patrones y liberamos nuestra energía de la repetición del dolor. La conexión entre el perdón y la sanación también se manifiesta en el cuerpo físico. Existen estudios que han demostrado que el acto de perdonar reduce los niveles de estrés, mejora la presión arterial y fortalece el sistema inmunológico. Muchas enfermedades tienen su origen en emociones reprimidas, y el perdón actúa como una medicina que ayuda a liberar la toxicidad emocional acumulada en el cuerpo. El proceso de transformación a través del perdón no significa que nunca volveremos a sentir dolor o tristeza, sino que cambia nuestra forma de relacionarnos con esas emociones. Aprendemos a reconocerlas sin aferrarnos a ellas, a dejarlas fluir sin que se conviertan en cargas permanentes. Nos damos cuenta de que el perdón no es un evento único, sino una práctica constante de soltar y fluir con la vida. El perdón no cambia el pasado, pero cambia la forma en que vivimos el presente. Nos libera de los vínculos emocionales que nos mantenían atados al sufrimiento y nos permite avanzar con una nueva perspectiva. Nos ayuda a vivir con más ligereza, más autenticidad y más amor. Si el perdón es una herramienta tan poderosa de transformación interior, surge la pregunta: ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana? Más allá de la teoría, existen ejercicios y prácticas espirituales que pueden ayudarnos a integrar el perdón de manera real y efectiva. ¿Cómo podemos llevar el perdón a la acción y convertirlo en una práctica diaria? Comprender la importancia del perdón es solo el primer paso en el camino de la sanación. Para que el perdón sea verdaderamente efectivo, debe convertirse en una práctica activa, un ejercicio diario que nos ayude a soltar el resentimiento y a vivir con mayor paz interior. No basta con desear perdonar, es necesario integrar el perdón en nuestra vida de manera consciente, utilizando herramientas espirituales que nos ayuden a transformar nuestra energía y a liberar las emociones atrapadas en nuestro ser. Uno de los ejercicios más poderosos para trabajar el perdón es la meditación guiada para el perdón.
En esta práctica, se visualiza a la persona que queremos perdonar, imaginando un intercambio de energía en el que liberamos el resentimiento y permitimos que la luz y la paz ocupen su lugar. No es necesario que la persona esté presente físicamente ni que sepa que la estamos perdonando. La intención de soltar el rencor es suficiente para comenzar el proceso de sanación. Durante la meditación, podemos repetir afirmaciones como te libero y me libero, elijo soltar este peso o merezco vivir en paz. Otra técnica efectiva es la escritura terapéutica. Escribir sobre nuestras emociones nos ayuda a procesarlas y a darles un cierre. Un ejercicio útil es escribir una carta de perdón a la persona que nos ha herido, expresando todo lo que sentimos sin censura ni juicios. En esta carta, podemos describir el dolor que experimentamos, las emociones que surgieron a raíz de la experiencia y la decisión consciente de soltar el resentimiento. Al finalizar, podemos quemar o romper la carta como un símbolo de liberación, permitiendo que el peso emocional se disuelva junto con ella. El Ho'oponopono es otra herramienta poderosa para el perdón. Esta práctica ancestral hawaiana se basa en la repetición de 4 frases con una intención profunda. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Al repetir estas palabras, no solo dirigimos el perdón hacia la otra persona, sino también hacia nosotros mismos. Ho'oponopono nos ayuda a limpiar nuestra energía, a liberar la culpa y a restaurar el equilibrio en nuestras relaciones. Puede practicarse en cualquier momento del día, especialmente cuando sentimos que el resentimiento reaparece en nuestra mente. La visualización del cordón energético es otra técnica efectiva para soltar el apego al dolor. Según la teoría de los lazos energéticos, cada relación que tenemos en nuestra vida genera una conexión invisible, un cordón que une nuestras energías. Cuando hay resentimiento o heridas no resueltas, estos lazos pueden volverse pesados y drenantes. En este ejercicio, se visualiza un cordón energético que nos une a la persona que queremos perdonar y, con amor y determinación, se imagina cómo ese cordón se disuelve o se corta suavemente, permitiéndonos recuperar nuestra energía. Otro ejercicio que nos ayuda a integrar el perdón en nuestra vida es la gratitud como herramienta de transformación. Aunque pueda parecer contradictorio, encontrar algo por lo que agradecer en una experiencia dolorosa nos permite verla desde una perspectiva más elevada. En lugar de enfocarnos solo en la herida, podemos preguntarnos, ¿qué aprendizaje me dejó esta situación? ¿O cómo me ha fortalecido esta experiencia? La gratitud no significa justificar el daño, sino reconocer que incluso en los momentos difíciles hay oportunidades de crecimiento. El contacto con la naturaleza también puede facilitar el proceso de perdón. Pasar tiempo en entornos naturales nos ayuda a soltar cargas emocionales y a renovar nuestra energía. Un ejercicio práctico es caminar descalzo sobre la tierra, imaginando cómo el resentimiento se libera a través de nuestros pies y se disuelve en el suelo. También podemos escribir aquello que queremos soltar en una hoja de papel y dejar que el viento, el agua o el fuego lo transformen, permitiendo que la naturaleza actúe como canal de sanación. Para quienes prefieren un enfoque más físico, el movimiento consciente puede ser una herramienta poderosa para integrar el perdón en el cuerpo. Prácticas como el yoga, el tai chi o la danza pueden ayudarnos a liberar tensiones acumuladas y a desbloquear emociones estancadas. Cada postura, cada respiración y cada movimiento pueden convertirse en un acto simbólico de soltar y dejar ir. Es importante recordar que el perdón no siempre ocurre de inmediato. A veces, requiere repetición y paciencia. Si en algún momento sentimos que el resentimiento regresa, no debemos verlo como un retroceso, sino como una oportunidad de profundizar en el proceso. El perdón no es lineal, y cada persona tiene su propio ritmo de sanación. Integrar el perdón en la vida cotidiana no significa que nunca volveremos a sentir dolor, sino que aprenderemos a manejar nuestras emociones de manera más saludable. Con el tiempo, el perdón deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado natural del ser, una forma de vivir con más ligereza y apertura. Cuando logramos practicar el perdón de manera constante, nuestra percepción del mundo cambia. Nos volvemos más compasivos, más resilientes y más conectados con nuestra esencia. Pero más allá de los beneficios inmediatos, el perdón también tiene un impacto profundo en nuestra evolución espiritual. Si el alma está en un viaje de aprendizaje, entonces el perdón podría ser una de las llaves maestras para nuestra transformación. ¿Qué papel juega el perdón en la evolución de nuestra conciencia y en el propósito de nuestra existencia? El perdón no solo nos libera a nivel emocional y mental, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra evolución espiritual. Muchas tradiciones espirituales enseñan que la vida en la Tierra es un camino de aprendizaje, una oportunidad para que el alma experimente, crezca y trascienda. En este viaje, el perdón juega un papel esencial, ya que nos ayuda a soltar las cargas del pasado y a avanzar con una conciencia más elevada.
Desde una perspectiva espiritual, el perdón no es solo un acto humano, sino una vibración que nos alinea con la energía del amor incondicional. Cuando perdonamos, nos desprendemos de emociones densas como el rencor, la culpa y el resentimiento, elevando nuestra frecuencia vibratoria y permitiéndonos conectar con estados más altos de conciencia. La energía del perdón nos acerca a nuestra verdadera esencia, esa parte de nosotros que existe más allá de las experiencias terrenales y que es capaz de ver la vida desde una perspectiva más amplia y compasiva. Muchas enseñanzas espirituales sostienen que los conflictos y desafíos que enfrentamos en la vida no son accidentes, sino lecciones que el alma necesita experimentar para evolucionar. Algunas filosofías, como la teoría del karma, sugieren que las situaciones difíciles que vivimos pueden ser oportunidades para resolver aprendizajes pendientes de otras vidas. Desde esta visión, el perdón no solo sana el presente, sino que también nos ayuda a liberar cargas kármicas que han sido arrastradas a lo largo de nuestra existencia. El proceso de perdón nos permite aprender a soltar el control y aceptar la vida con mayor confianza. Muchas veces, el resentimiento surge de la sensación de injusticia, de la creencia de que algo que nos ocurrió no debería haber sucedido. Sin embargo, cuando logramos trascender la herida y ver el panorama completo, nos damos cuenta de que cada experiencia, incluso las más dolorosas, nos ha aportado una enseñanza valiosa. Nada de lo que vivimos es en vano, y el perdón nos ayuda a transformar el sufrimiento en sabiduría. Otra forma en que el perdón impulsa la evolución del alma es a través del desarrollo de la compasión. Perdonar nos enseña a ver a los demás desde una perspectiva más amorosa, entendiendo que cada persona actúa desde su nivel de conciencia y desde sus propias heridas. Esto no significa justificar sus acciones, sino reconocer que todos estamos en un camino de aprendizaje. Cuando comprendemos esto, dejamos de reaccionar con resentimiento y comenzamos a responder con comprensión, lo que nos permite vivir con más ligereza y autenticidad. El perdón también nos ayuda a alinearnos con nuestra misión de vida. Cuando vivimos atrapados en el rencor, nuestra energía se estanca y nos resulta difícil avanzar. Pero cuando perdonamos, liberamos espacio en nuestro corazón y en nuestra mente para enfocarnos en aquello que realmente importa. Nos volvemos más receptivos a la intuición, más abiertos a nuevas oportunidades y más conectados con el propósito de nuestra existencia. Una de las señales de que el perdón ha transformado nuestra alma es cuando podemos recordar el pasado sin sentir dolor. Esto no significa que olvidamos lo que ocurrió, sino que nuestra relación con la experiencia cambia. En lugar de verlo como una herida abierta, lo vemos como una parte de nuestra historia que nos ayudó a crecer. Nos damos cuenta de que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de conflictos, sino en la capacidad de atravesarlos sin quedar atrapados en ellos. Desde una visión espiritual, el perdón es un puente entre el ser humano y su divinidad. Nos permite trascender el ego, que busca aferrarse al dolor y al juicio, y nos conecta con la parte más elevada de nuestro ser, aquella que solo busca el amor, la paz y la expansión de la conciencia. Cuando aprendemos a perdonar, nos damos cuenta de que no somos víctimas de las circunstancias, sino creadores de nuestra realidad. Nos liberamos del pasado y comenzamos a vivir desde la plenitud del presente. En última instancia, el perdón es un acto de liberación. No es algo que hacemos por los demás, sino por nosotros mismos. Nos permite cerrar ciclos, dejar atrás las sombras del pasado y abrirnos a una vida con más luz y armonía. Es una puerta hacia la transformación, una llave que desbloquea el potencial de nuestra alma y nos guía hacia una existencia más elevada. Si te gusta nuestro contenido, puedes seguir explorando los vídeos que aparecerán a continuación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones, para que sigamos elevándonos juntos en este despertar espiritual.